¿Será que el dolor más profundo puede transformarse en la mayor fuerza de una mujer? Mi nombre es Elena, y hoy, a mis 77 años, estoy aquí para demostrar que sí, en esta comunidad de superación, donde el alma se abre y el coraje encuentra eco, he decidido que es hora de desenterrar una parte de mi vida que por mucho tiempo guardé bajo 7 llaves. No fue fácil, créanme. Pero si mi jornada inspira a una sola alma a reescribir su propio destino, entonces cada lágrima y cada paso habrán valido la pena. Mi historia no es un cuento de hadas, sino un grito de dolores personal, una epopeya de una cenicienta que se negó a ser subyugada y se levantó como una emperatriz en sus propias tierras mexicanas. ¿Ustedes ya se sintieron solo algo? Yo me sentí, y esa sensación fue el detonante de una revolución silenciosa pero poderosa, que me transformó en una chingona de la vida real. Una Frida Kahlo que pintó su propia obra maestra de independencia es un llamado para que cada mujer latinoamericana reconozca su propia fuerza y no se limite a las expectativas sociales, sino que conquiste su propio imperio. Antes de sumergirnos a fondo en esta jornada, tengo un pedido especial. ¿Sabían que más del 70% de las personas que ven los videos no están suscritas? No pierdan la oportunidad de conectarse con más historias inspiradoras, que pueden verdaderamente tocar y transformar sus vidas. Suscríbanse ahora al canal y activen las notificaciones. Es un gesto simple que puede abrir puertas a un universo de inspiración y coraje. Ahora, prepárense. Lo que les voy a contar es la jornada de una mujer que, tras ser herida en lo más íntimo de su hogar, transformó el dolor en un motor para su revolución personal. No se trata de venganza, sino de autodescubrimiento y empoderamiento. La verdadera liberación no viene de fuera sino de dentro, a través del conocimiento y la autonomía. El cambio empieza con la decisión de actuar. Vamos a empezar. Mi vida en 1972 era un sueño rosa, en un pequeño y encantador pueblo en el corazón de Jalisco. Imaginen nada más: el aroma a agave en el aire, el sol besando la piel, y las montañas abrazando el horizonte como viejos amigos. Yo tenía 25 años y me veía como la reina del hogar, con mi esposo Antonio y nuestros 2 chiquitines, Pedrito, de 5 años, y Sofía, de 3 a. Era una vida de rutina, sí, de quehaceres domésticos y conversaciones con la comadre en la plaza. Parecía un paraíso, un nido seguro donde yo me sentía completa, pero detrás de esa aparente tranquilidad acechaba una realidad que muchas mujeres de aquella época conocían bien: el machismo arraigado. Fuimos criados para ser sumisados, para tener el hogar como nuestra única misión. Yo era solo la ama de casa, la sombra de mi marido. Nunca cuestioné eso, pues era el destino trazado, el que dirán, que moldeaba la vida de todas. Pequeños dramas diarios, como el frijol quemado o la ropa que no secaba, eran mis mayores preocupaciones. Hasta que, en un día común, lo impensable ocurrió. Una conversación telefónica, voces bajas, risitas que no me pertenecían, pero que evocaban una intimidad cortante en mi corazón. Se heló. La intuición de una mujer, esa es más afilada que cualquier cuchillo. Confrontar a Antonio fue como abrir una herida que yo no sabía que existía. Y sus palabras, esas palabras aún resuenan. Pero si tú eres solo una ama de casa, Elena, ¿apenas una ama de casa? Esa frase, dicha con un desdén que me atravesó el alma, fue la pedrada que rajó mi corazón. En ese instante, sentí la humillación tragarme, pero, extrañamente, también sentí un chispazo encenderse en mi pecho. Una rabia fría, silenciosa, que no me hizo llorar o gritar, pero que me dio una claridad asombrosa. Yo no sería apenas nada. Yo sería más, mucho más. Las vecinas podrían chismear, pero yo me levantaría. En esa noche, mientras Antonio dormía, ajeno a la tormenta que se formaba dentro de mí, miré a mis hijos. Esos pequeños rostros inocentes me dieron la respuesta que yo necesitaba. ¿Cómo los protegería? ¿Cómo les daría un futuro si yo misma era solo alguien a los ojos del mundo? La única salida, la única arma secreta contra el destino que parecía trazado era el conocimiento.
Yo necesitaba estudiar, yo necesitaba tener algo que nadie pudiera quitarme. La decisión de estudiar para ser profesora fue mi primer acto de valentía. Escondí libros debajo del colchón, como quien guarda un tesoro de la Llorona. Las horas del día eran pocas para los quehaceres de la casa, los niños y ahora los estudios. Muchas veces me quedaba dormida exhausta sobre los cuadernos, pero cada palabra leída, cada ejercicio resuelto, era un paso hacia mi independencia. Era la faena diaria, un sacrificio digno de una madre mexicana que se negaba a ser quebrada. El esfuerzo por conciliar los estudios con todo lo demás era una faena diaria, un sacrificio digno de una madre mexicana. Muchas veces me quedaba dormida sobre los libros, me despertaba con la cabeza adolorida y el cuerpo exhausto, pero a cada párrafo leído, a cada ejercicio resuelto, sentía una fuerza nueva creciendo dentro de mí. Era mi arma secreta contra el destino que parecía trazado. Era mi camino hacia la independencia. El punto de inflexión, tan dramático como una escena de telenovela, sucedió algunos meses después. Antonio me dejó. No solo mi Dayo, sino que me dejó por la otra, que estaba embarazada. Ese golpe, que para muchos sería el fin del mundo, para mí fue el inicio de una nueva era. Ansí dolió. Dolió como nunca imaginé que algo pudiera doler. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. La desesperación de cómo sustentaría a mis hijos. Sola, en una sociedad que no perdonaba a una mujer abandonada. Pero en el fondo también sentí una extraña sensación de alivio. Ese ciclo de humillación había terminado. Yo necesitaba convertirme en la jefa de la familia, la luchadora que traería el pan a la mesa. Las dificultades financieras eran inmensas. Tuve que vender las pocas joyas que tenía, pedir ayuda a mi madre, que tampoco tenía mucho. Las noches eran largas, llenas de preocupaciones, pero también de una determinación férrea. Me aferraba al dicho popular que mi abuela siempre repetía: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y yo no resistiría. Yo vencería. Tuve que ser padre y madre, con la fuerza de un águila real. Mi rutina era agotadora. Me levantaba antes de que saliera el sol para estudiar, preparaba el café, dejaba a los niños con mi madre e iba a la biblioteca de la ciudad vecina, a pie. Muchas veces volvía a casa, hacía la comida, arreglaba la casa, cuidaba a los niños, y por la noche, cuando ellos dormían, volvía a los libros. Me inscribí en un curso preparatorio para el examen de asistente de profesora. Era la primera puerta que yo veía abriéndose. Una oportunidad de entrar en el sistema educativo. Las profesoras del curso al principio me miraban con cierta desconfianza. Una mujer casada, con hijos, que nunca había estudiado, queriendo ser profesora. El machismo estaba impregnado hasta en las instituciones, pero yo no me dejé abatir. Mi voluntad era mayor que cualquier prejuicio. Me dedicaba con uñas y dientes. Absorbía cada palabra, cada enseñanza. Yo veía el conocimiento como mi llave maestra, la llave que abriría las puertas de la libertad. Y la libertad no era solo la financiera, sino la libertad de ser quien yo quería ser, de no depender de nadie, de tener mi propia voz. Cada clase era un paso hacia cada noche de estudio era un ladrillo en la construcción de mi propio imperio. Yo sentía el poder de mi mente expandiéndose, algo que nunca había experimentado antes. El miedo a la humillación se transformaba en combustible, en una sed insaciable por más. Me acuerdo de un día en particular que marcó mi jornada. Era el día del examen para asistente de profesora. La tensión era palpable en la sala. Candidatas jóvenes, recién graduadas, todas con sus diplomas en la mano. Mis manos callosas por las tareas domésticas, pero con el cerebro hirviendo de conocimiento. Sentí las miradas de curiosidad e incluso de lástima de algunas. Pero yo levanté la cabeza. Mi fuerza venía de dentro, de mis hijos, de mi promesa a mí misma. Respire hondo, tomé la pluma y empecé a escribir. Las palabras fluían. Cada respuesta era un pedazo de mi alma, de mi esfuerzo, de mi dedicación. No era solo un examen, era la prueba de que yo era capaz. Era mi grito de independencia silencioso. Yo sentía una confianza que nunca había sentido antes, como si cada fibra de mi ser estuviera alineada con ese objetivo. Las horas pasaron volando, y cuando entregué la prueba, sentí un alivio inmenso.
Algunas semanas después, llegó el resultado. Mi nombre estaba en la lista, pasé, lloré de emoción. Un llanto diferente a todos los demás. Era un llanto de victoria, de alivio, de una alegría pura e inconfundible. Mi madre me abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. Los niños, sin entender mucho, saltaban de alegría conmigo. Yo era asistente de profesora. Era solo el comienzo, pero ya era una victoria inmensa. Con la nueva posición, llegó un pequeño salario, que me dio un respiro. Las dificultades aún eran muchas, pero ya no me sentía ahogando. Ahora, yo tenía un propósito claro. Trabajaba en la escuela del pueblo, ayudando a la profesora titular, aprendiendo aún más, mejorando, y en las horas libres, continuaba estudiando, con la misma pasión, pero con un nuevo enfoque en quería ser. Quería tener mi propia aula, guiar mentes jóvenes, ser un ejemplo. Ese trabajo me dio no solo el pan, sino la confianza que yo necesitaba. Los niños me miraban con admiración, y eso alimentaba mi alma. Las vecinas que antes me miraban con lástima, ahora me miraban con respeto. Yo ya no era solo Elena Lea abandonada. Yo era Elena, la asistente de profesora, pero yo sabía que podía ir más allá. Quería la plaza de profesora titular. Y entonces llegó la noticia a un concurso público para profesora en una ciudad más grande. Tal vez en la Ciudad de México era mi oportunidad. El desafío era inmenso en 80 candidatos para pocas vacantes. Yo sabía que necesitaría dedicarme como nunca. El miedo a fallar era real, pero la voluntad de vencer era aún mayor. Pedí ayuda a una profesora más experimentada, que me prestó libros y me dio consejos valiosos. Fueron meses de estudio intenso, de noches sin dormir, de privaciones. Dejé de lado muchas cosas, pero nunca mis sueños. Mis hijos eran mi motivación, mis pequeños ángeles que me daban fuerzas para seguir. Me imaginaba en el aula, enseñando, transformando vidas. Esa imagen me impulsaba hacia adelante, incluso en los días más difíciles, cuando el cansancio parecía consumirme. Llegó el día del concurso. Fui a la capital sola, con una pequeña maleta y el corazón apretado de nostalgia por mis hijos, pero rebosante de esperanza. La sala de examen era enorme, llena de gente. Sentí la presión, la competencia, pero cerré los ojos por un instante y visualicé la sonrisa de mis niños, el orgullo en los ojos de mi madre. Aquello me dio la calma que yo necesitaba. Cuando entregaron las pruebas, respiré hondo. Matemáticas, español, historia, pedagogía, todas las materias que yo había devorado en los últimos años. Yo escribí con la certeza de quien sabe, con la pasión de quien ama lo que hace. No había espacio para la duda, era mi momento. Yo sentía la fuerza de la guerrera que se había levantado de las cenizas. Algunas semanas después, llegó el telegrama. Mi corazón latía fuerte mientras lo abría, las manos temblando. Y ahí estaba mi nombre, Elena Martínez, en primer lugar entre 80 candidatos. Mis piernas flaquearon. Lo había logrado. Aquel no era solo un pedazo de papel, era la prueba de mi resiliencia, de mi capacidad de transformar el dolor en fuerza. Era la conquista de mi plaza. La noticia se esparció como fuego en el pueblo. Las vecinas que antes cuchicheaban, ahora me saludaban con respeto. Yo era la maestra, una figura respetada en la comunidad, tan esencial como un taco en una fiesta. No necesité mariachis para celebrar. Mi victoria era interna. Un grito de independencia silencioso. Me convertí en una inspiración no solo para mis alumnas, sino para muchas mujeres de mi pueblo. La historia de Elena es la prueba de que la venganza se sirve en la mesa de la educación. La mejor forma de responder a una traición no es con pleitos o dramas, sino con trabajo duro y superación personal. Yo construí mi propio imperio de conocimiento, volviéndome inalcanzable para aquellos que me subestimaron. Es la prueba de que la mejor venganza es ser feliz. El estudio fue mi llave maestra. La educación es la llave que abre las puertas de la libertad. No solo la financiera, sino la libertad de ser quien se desea ser. Para mí, fue el camino para salir de la sombra y brillar con luz propia. La fuerza femenina es inquebrantable como un nópol. Mi historia es un homenaje a la resiliencia de la mujer.
latinoamericana que, como el nopal del desierto, florece incluso en las condiciones más adversas. Yo representé la madre coraje, la luchadora que no se rindió. El orgullo propio es más valioso que oro. El video enseña la importancia de validarse, de tener orgullo propio, independientemente del qué dirán o de la opinión de otros. Yo, al final, no necesitaba que Antonio o la sociedad me aprobaran. Yo ya tenía mi propia medalla de oro. Mi vida nunca más fue la misma. Me mudé a la ciudad grande. Llevé a mis hijos conmigo y construí una nueva vida. Fui una profesora dedicada, amada por mis alumnos y respetada por mis colegas. Mis hijos crecieron, se convirtieron en personas maravillosas, con sus propios sueños y conquistas. Y yo, Elena, nunca más fui solo una ama de casa. Me convertí en una emperatriz de mi propio destino. Mi historia, con su dramaticidad y su triunfo, es un ejemplo para cualquier persona que se sienta atrapada o subestimada. Es un recordatorio de que, incluso después de la tormenta, siempre viene el sol, y que la esperanza es la última que muere. Una historia que podría ser contada en cualquier plaza de México, inspirando generaciones de mujeres a tomar las riendas de sus propias vidas. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Como yo enfrenté mis desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. ¿Ya superaste algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia. En los comentarios de abajo vamos a inspirarnos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu jornada de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en la pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.